¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, en donde el único deporte que no tiene cabida es el fútbol profesional. Así es que, bueno, ya vio nuestro teaser. El tema de hoy será principalmente la cuestión del atletismo en la modalidad de marcha y también de fondo. Usted recordará que recientemente y lamentablemente pues murieron los llamados padres de la marcha en nuestro país, el señor Jerzy Haslever, así como Tadeusz Kepka. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué pasó con esa escuela, con esa gran inversión, con esa trayectoria que dejó medallas olímpicas? ¿En dónde está? ¿Quién la sigue? ¿Se sigue fomentando? ¿Quién está acaparando? ¿O simple y sencillamente murieron ellos, los padres de la marcha, y murió prácticamente su escuela? Bueno, son interrogantes que seguirán haciendo ahí, ahora sí que, pues, interrogante dentro del deporte del atletismo. Bien, y para hablar precisamente de esto, bueno, pues doy la bienvenida a un gran amigo, César Macías, quien es marchista en sus tiempos de juventud, llegó a ser marchista al lado de los grandes, le estoy hablando de Daniel, Ernesto Canto, todos ellos ya estaremos hablando, y además también Premio Jalisco como entrenador en el año de 1993, mi querido César. Qué gusto estar aquí, que estés aquí en tu casa. Muchísimas gracias, un gusto de estar en el programa. Bien, ¿ya alejado del deporte? ¿Te peleaste con el deporte o qué pasó? No, simple y sencillamente hay etapas en que se tienen que estar cubriendo y cada uno va tomando otros rumbos que consideramos que se cumplen esas fases de la vida y empieza a generarse otro tipo de interés. Entonces, obviamente nos queda desvinculado uno del deporte y esto permite que, pues, de una u otra forma mantenemos nuestras amistades y algo de práctica deportiva. Quiero decirte, bueno, abusando de la confianza y del conocimiento y el aprecio que se tiene de mi querido César, pero de veras, a mí en lo personal, como periodista de tantos años, me da coraje que se llegue a perder y que se trunquen, porque ¿dónde está todo ese conocimiento, toda esa práctica, esa experiencia? Y de repente vemos personajes que han dado muchos años, como es tu caso, y de repente, bueno, en tu libertad, qué bueno que es la mejora, pero no deja de sentirse pues ese corajito, bueno, ¿y por qué tanto desperdicio? Pero bueno, cada quien toma sus decisiones, mi querido César. Déjame presentar también a Luis Fernando Corona, compañero periodista. Córdoba, perdón, sí, ya te estaba poniendo Corona. No. Calor. Córdoba, mi querido Luis Fernando, periodista deportivo, y que de alguna manera platicábamos también recientemente, pues este lamentable caso, o sea, ¿qué ha pasado con esa marcha? No, la marcha, bueno, en los últimos años, la única que ha representado a la marcha es Lupita González en los últimos años, de 2016 en Río, que ganó la de plata, y luego 2017 un campeonato del mundo, y ahora hace algunas semanas en China consigue también la medalla de oro en 20 kilómetros. Es la representante que tenemos hoy en día, porque anteriormente, yo lo decía César, lo decías tú Sergio, había muchos representantes de la marcha. Recordar aquel Pedraza, recordar a Daniel Bautista, a hombres como Raúl González, de Ernesto Canto, mercenario, que en el 92 consigue medalla de plata ya en Barcelona, España, y de ahí sucesivamente, así como también atletas como Eder Sánchez, hablar de un Horacio Nava, que muy poco se comenta de él. Claro, y bueno, vamos por partes, mi querido César. ¿Cómo es que te incorporas? ¿Quién te jala a la práctica de la marcha? ¿Cómo es, digo, para los que de alguna manera, las nuevas generaciones? ¿Y cómo es que empiezas a involucrarte en ese sector o en esa generación de grandes marchistas? Bueno, todo tiene un inicio por la inquietud misma, que en el periodo escolar
tenemos la inducción del deporte a través de nuestros profesores de educación física. Yo estaba concursando en unos juegos escolares en la especialidad de bala y jabalina. Y resulta que me fue muy mal por mi talla comparado con las personas de mayor altura y seguía la competencia de caminata. La vi, recuerdo yo de pequeño haber visto repeticiones del resultado de José Pedraza en México 68. Al verlo, que la prueba iba a comenzar, le comento al profesor que yo quisiera participar en la competencia de caminata. Era una competencia de 5 kilómetros. Él me dijo, son 5 kilómetros. Yo le digo, pues yo le entro sin saber que era 5 kilómetros caminando. Esa parte nos lleva a que concluyo la competencia en tercer lugar. Hay una medalla e inmediatamente existen algunos marchistas que ya estaban entrenando, que se dedicaban a la práctica continua. Se acercaban a preguntarme que dónde entrenaba y todo. Yo le dije, es la primera vez que hago esto. Me invitaron a participar con ellos. Uno de estos personajes es Félix Gómez Cortés, también marchista del equipo nacional, sexto del mundo en Eschborn, Alemania, 1979. Él me invita a entrenar con él. Entonces empezamos a entrenar juntos, pero a los 3 meses es convocado por el profesor Hausleber al equipo mexicano. Me quedo yo en Guadalajara y empiezo a entrenar y darle continuidad a este trabajo, pero pues el destino nos une que a los 6 meses me toca competir ya en la Ciudad de México, posteriormente en un campeonato nacional, pero en la Ciudad de México ya dimos el primer resultado de quedar dentro de los 10 primeros, y esto empezó a generar mayor gusto por la marcha, pero también que empezaron a observarlo a uno. Y al cabo de los 6 meses posteriores, soy convocado al equipo nacional juvenil, que el entrenador era José Pedraza, el encargado por parte de Hausleber y del equipo técnico de México. Pasa un periodo de 6-7 meses y me señalan que debo de estar en el segundo equipo. En ese segundo equipo se encontraba a quien posteriormente fue medalla de oro en 1984, Ernesto Canto, y ese segundo equipo pues vino a ser quienes se empujaron o quienes vinieron a dar la fuerza al retiro de Daniel Bautista, de Pedro Aroche, de Larchi Flores, de Domingo Colín. Raúl González no, porque siendo de esa generación él continuó en el trabajo subsiguiente, y ahí es donde empieza ya la participación de nosotros de manera más continua en el equipo mexicano. Las convocatorias son más constantes y viene el momento de decidir un poco que todo aquel que ha hecho un deporte competitivo llega el momento de enfrentarse a una decisión que es estudio o deporte. En el caso de la marcha, demanda mucho kilometraje, más en un sistema como el que tenía Jerzy Hausleber, que ahí pues las cargas, diríamos, el resultado se daba porque cuando se trabaja se tiene un resultado, cuando no se trabaja no hay resultados. Es decir, la marcha mexicana por eso dio sus resultados. Y ahí nos toca participar hasta llegar al primer equipo, y pues las decisiones ahí dentro de la competencia hubo algunos factores que no fueron de un agrado personal, y decido abandonar el equipo mexicano a la edad de los 22 años, 21 años, 22 años, y la marcha, cuando ya estaba en una transición de cambiar de 20 kilómetros a 50, nos vamos directamente, nos vamos a analizar nuestro paso por la marcha, y viene una decisión de dejar el equipo mexicano y la marcha en general. En general. Y de alguna manera, bueno, pues en ese entonces ya dijiste, pero después no, tú seguiste teniendo la relación con estos marchistas, ¿no? De algunos de ellos, por ser parte del equipo. De hecho, bueno, siguen siendo amigos míos, mantengo amistad con ellos en la actualidad, pero a la par yo me empecé a generar, me cobijé con el profesor Hausleber en las enseñanzas porque yo no estaba en México al inicio en la época juvenil. De ahí empezamos a aprender el ABC que nos fue guiando y que posteriormente nos lleva a generar
13 campeones nacionales, un campeón centroamericano y colaboramos con el trabajo de un campeón del mundo, pero esto nos lleva a que el proceso también, después de deportista-entrenador, no es lo mismo si no hay una preparación metodológica y desde luego hay algo que en el deporte incide muchas cosas que no lo percibe la gran mayoría de la gente. El deporte lo toman como una actividad de ocio generalizada, cuando es donde confluyen la mayor cantidad de ciencias en esa práctica. Entonces, no es sencillo dar una comprensión del deporte a simple vista. Hoy en la actualidad, quien va a tomar una clase de boxeo, en 3 días más es entrenador de alguien. Si se sube a una bicicleta, sucede lo mismo. Entonces, no hay ese seguimiento, por lo que mencionabas hace unos momentos sobre la marcha mexicana. Hay mucho todavía y hay mucho por hacer porque hay cualidades y condiciones de los mexicanos. Lo que falta es trabajo y disciplina. Eso es todo. Bueno, mi querido Luis Fernando, parece que encontramos el eslabón perdido. Preguntábamos de alguna manera que dónde estaba, quién tenía la trayectoria. Bueno, ya nos dejó entrever nuestro invitado César Macías, pues que se acercó, él tiene apuntes. Entonces, bueno, pero al volver de la pausa, daremos tu punto de vista y tu comentario en torno a lo que has escuchado. Vamos a hacer la pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Bien, seguimos con nuestros invitados, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y qué interesante es conocer precisamente estos detalles que muchas veces pasan desapercibidos, Luis. Sí, y lo que dice César Macías, ¿no? De todo este panorama de lo que nos da a conocer a través del tiempo de José Pedraza, Daniel Bautista en Montreal 76, y luego nos quedamos en Los Ángeles 84 con Ernesto Canto, la medalla de oro de los 20 kilómetros, y también la de Raúl González, es la de oro de 50 kilómetros y plata. Aquí, César, me llama mucho la atención, y Sergio y amigos que nos ven, es que pocos han llegado a conseguir la medalla de los 50 kilómetros, es muy pesado. De los únicos de oro, pues es Raúl González, porque en el 92 Carlos Mercenario consigue plata. Y en el 2000, en Sydney 2000, consigue Joel Sánchez el bronce. Entonces, Raúl González, en aquel año 84 en Los Ángeles, nos da así el bono, nos da la felicidad de lo que logra, junto con Ernesto Canto, que hacen una buena mancuerna, Sergio, y también César, amigos, de esa mancuerna que vivimos todavía y recordamos aquellos momentos. Digo, el legado que da César es muy importante, y llegar a una conclusión así de la marcha que ahora ya vemos con una niña, Lupita González, que ha conseguido cosas importantes, ya lo decía al inicio de este espacio, poco a poco se ha ido como que apagando, ¿no? Aunque sabemos que la marcha existe, que la marcha está ahí, pero se ha ido apagando porque en aquel tiempo teníamos a grandes, a las glorias, a los que siempre veíamos a través de la televisión, lo escuchamos en radio, y se hablaba mucho de la marcha. ¿Y qué pasa ahora? Pues como ya no existen los polacos, han muerto, pues ahora creen que eso tampoco ya no existe, pero seguimos vigentes. Ahora, tú hablas algo muy importante, Luis Fernando y César. En aquel entonces, dime un nombre de una mujer que estuviera. De marcha, hoy Graciela Mendoza. Graciela Mendoza. María La Luz Colín. 2. Hoy tenemos a Lupita después de ¿cuánto tiempo? O sea, ¿qué está pasando, César, Luis? ¿Qué está pasando con la marcha? ¿Por qué no se le da esa continuidad? ¿Por qué dejar de desperdiciar esto que realmente ha dado? Seguimos viviendo todavía de la medalla de Raúl González, de Ernesto Canto, de todos ellos. Bueno, todavía, perdón César, sí. Todavía en el 2000 la medalla de Noé Hernández y la de Joel Sánchez, la de plata de Noé en 20 kilómetros, Joel Sánchez en los 50, vivimos de esa etapa. Y si luego cambiamos ya el tema, pero sería lo de atletismo, lo de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Ah, bueno. Sí. Pero digo, sí, hasta ahí nos quedamos. Lo que sucede es que va a depender el deporte o la especialidad en el atletismo, va a depender de quién la esté dirigiendo. Me refiero al entrenador, quien en un momento dado es quien guía todo el trabajo. El trabajo
se ve exclusivamente el día del resultado de la competencia, pero no se ven los kilómetros que hay que caminar previos para llegar a ese punto. No se ve que las salidas son todos los días fuera de la zona metropolitana para no respirar ese aire contaminado. No se ve el que se tenga que tener continuamente masajes, estar preparando todas las dosis de electrolitos que requieren de sales y minerales el deportista para recuperarse. En la marcha, un competidor de 20 kilómetros trabaja 35 kilómetros matutinos, 10 vespertinos. En los 35 kilómetros matutinos te das con todo y con todos. Obvio, bajo un trabajo supervisado, metodológicamente planeado, pero la pérdida del peso es continua ahí de 1 kilo a 2 kilos en ese proceso. Los que trabajan 50 kilómetros tienen que caminar 45 kilómetros mínimo, 55 máximo matutinos. Entonces, este trabajo es el que daba el resultado de esas medallas o de esos mundiales o de esos récords que se tenía el equipo nacional de marcha de la época dorada. Había una persona que era guía y era de respeto, Hausleber. Hausleber daba un tiempo, es decir, si tenías que trabajar 35 kilómetros, él te podía decir tienes 3 horas 10 minutos para llegar por rápido y tienes 3 horas 18 minutos por lento. Si tú llegabas antes, tenías sanción. Si llegabas después de ese tiempo, ya no encontrabas el autobús y te tenías que regresar a la Ciudad de México por tus propios medios. Entonces, esto fortalece el carácter y la voluntad de todos aquellos que trabajamos bajo las órdenes de estos grandes entrenadores. Existen entrenadores mexicanos con mucho talento, pero con poco apoyo. Requieren la credibilidad hasta que no ganan. Ahora, Juan Hernández, que es entrenador de Graciela Mendoza, de las primeras marchistas mexicanas, hasta hoy se le va a reconocer su trabajo, pero también Graciela fue campeona centroamericana y campeona panamericana. Esas partes se nos olvidan, pero en el caso de Lupita, claro que es un garbanzo de a libra, pero también trae su carácter propio para cumplir el trabajo que se le plantea día a día. A ver, mi César, bueno, vamos también por partes. Ya entendimos esta gran labor de Hausleber. ¿Quién era el jefe de Hausleber? Bueno, él dependía del Comité Olímpico de manera directa y era facilitado a las indicaciones de lo que viene siendo la Federación Mexicana de Atletismo. Porque de alguna manera, o sea, el trabajo, la indicación, ¿cuál era el trabajo de la Federación hacia Hausleber y hasta esa escuela? No, lo que pasa es que más bien tanto las dos entidades eran supeditadas al apoyo de lo que requería el profesor Hausleber en relación al equipo. Es decir, los organismos trabajaban como soporte para lo que él necesitaba. En la actualidad, un entrenador requiere más bien tocarle la puerta al comité, que no lo abandone, pero a la propia federación tampoco, que le ayude. Claro. Como no hay resultados internacionales de medallas olímpicas, no hay la credibilidad de... ¿Por qué Hausleber? Porque fue un sistema que cada Juegos Olímpicos, aunque la casualidad se dio, una olimpiada con medalla, otra no, una sí, otra no. Pero eso siempre el mexicano esperaba en Juegos Olímpicos, la especialidad de marcha siempre esperaba ver una medalla o un mexicano en el podio. Que llegáramos a Luis Fernando a ver no nomás uno, sino varios. Sí, 2, 3. Había varios. Hablaban de los entrenadores. El entrenador de Lupita González Romero es el señor Santos. El entrenador de Eder Sánchez es Víctor Sánchez. Era su padre, Víctor Sánchez. Hoy es su mamá. Su mamá. Entonces, la familia empezó a involucrarse dentro de la marcha porque se va el señor Hausleber, deja todo un legado. Los últimos que dirigió, por decirlo de esta forma, es a Noé Hernández y al mismo Joel Sánchez en Sydney, en donde lograron buenas cosas. Y dentro de los Juegos Olímpicos son las últimas medallas que se han conseguido hasta la fecha, en Juegos Olímpicos. Claro. Porque en Panamericanos, Centroamericanos, vienen los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en Colombia. Esperemos que ahí esté Alegna, esta niña González, Alegna González, que consiguió en 10 kilómetros de marcha, también en China, la medalla de oro. Sí, pero aquí la incógnita, Luis y César, es esto, que no hay una escuela. ¿Quién está siguiendo? ¿Cómo están trabajando? Esa es la incógnita. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo pasó el mismo Hausleber y Tadeusz Kemka desarrollando, llevando día, año, meses,
y la verdad es que llevaban un sistema. Hoy de repente, dime quién se queda, quién heredó, o trabajaban solo. Sabíamos que Haslevet tenía gente a su alrededor, César. Pues de hecho, los entrenadores nacionales que en este momento han producido la mayor cantidad de marchistas son el equipo que estaba en el área periférica de Hausleber como auxiliares, pero también aquellos que destacaron dentro del equipo nacional, que no son muy gran conocidos porque fueron participantes de las épocas de los años 95, más o menos en ese periodo. Esos son los que hoy retirados están trabajando y que están mostrando resultados. ¿Cuál es el problema en esto? El problema es que el propio sistema de gobierno permite que el deportista pueda seleccionar a su entrenador. Entonces ese sistema hace que si yo como deportista tengo una beca de apoyo económico por 30, 40, 50 mil pesos, al tener un resultado internacional, tengo la decisión de elegir a un familiar mío porque la suma de esos dos ingresos genera una cantidad importante de... Ahí es donde empiezan esos problemas en cuanto a la participación de la familia como equipo o como parte del equipo mexicano en sus diferentes segmentos que están trabajando la marcha mexicana. Y Tadeusz, antes de irnos a la pausa, ya estoy aquí mandando, y Tadeusz, Kemka, el último hombre del atletismo que dejó es Juan Luis Barrios. Que es el último, porque él empieza con Arturo Barrios, con Rodolfo Gómez. Y es Juan Luis Barrios, que muchos pensábamos que era hijo de Arturo, pero no. Claro. Y que de hecho Rodolfo Gómez se hablaba que era el que seguía y el que de alguna manera le dio un poquito más y logró ahora sí que escalar un poquito más en materia de preparación como entrenador. Algunos atletas, de Rodolfo, la escuela de Rodolfo Gómez, entonces... Todos los kenianos. Los kenianos, bueno, esas ya se adueñaron, vamos a hablar de los kenianos, hombre, por Dios. O sea, hacemos carreritas y carrerotas de todo tipo para los kenianos, con todo respeto. No me molesta que ganen, no, me molesta que los de nosotros no se pueda meterse a la pelea y darles lucha a los kenianos. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Bien, antes de ir avanzando, mi querido César, hay un episodio, no sé si tú realmente, como estuviste muy allegado, lo escribió Raúl González en su libro Así gané, que don Mario Vázquez Raña le dijo: señor, retírese, usted está acabado, no va a haber apoyo. Empezó una guerra importante que inclusive Raúl González tuvo que dejar el país. ¿Qué sabes de esto? ¿Efectivamente sí tuvo esa barrera? No, mira, Sergio, Luis y todo el auditorio que nos acompaña en esta edición, ese famoso comentario en el libro Así gané, por Raúl González, tiene un episodio previo a los Juegos Olímpicos de Moscú. Daniel gana la medalla de oro de los 20 kilómetros en Canadá, en Montreal. En el 77 está el Campeonato Mundial de Marcha. Se ganan primero y segundo lugar mexicanos en 20 y primero y segundo lugar en 50. Raúl gana los 50 acompañado de Pedro Aroche. Daniel gana acompañado de Domingo Colín. Los tiempos son extraordinarios. Se gana por equipos, se gana individual y se gana por equipos. ¿Qué sucede en ese año 79? Se generan unas altas expectativas de que todo lo que está en competencia, México llega barriendo y hasta se generan 2 récords del mundo. Las expectativas de la autoridad mexicana en automático les colgaron la medalla al equipo mexicano antes de tiempo. Eso significa medallas, es igual a presupuesto cuando se está dentro de una función de un organismo internacional o de una entidad gubernamental que maneje el deporte. Eso fue lo que generó. ¿Qué sucede? Todo entrenador tiene que dar un resultado
de sus competidores, pero también acompañado de un informe. En ese informe, quien le tocaba cubrir la parte psicológica del equipo mexicano, pregunta por qué no se tuvo ninguna medalla, ningún mexicano. En el caso de Raúl González, aparece un fenómeno ahí que tiene efectos psicológicos, pero se refleja en taquicardias que hace que abandone la competencia. A Daniel lo descalifican en los 20 kilómetros. Esto, pues desde luego que si le habían colgado la medalla al equipo mexicano de Juegos Olímpicos un año antes, lo pensaron que en Moscú lo iban a tener. Llegan a México, se da el informe, alguien lo filtra y se genera el conflicto precisamente entre lo que viene siendo Federación Mexicana, Raúl González, Jerzy Hausleber, el psicólogo del momento, el área médica y el personal administrativo del Comité Olímpico, y desde luego esto tiene una repercusión con Mario Vázquez Raña, quien era el presidente del Comité Olímpico Mexicano. Esa es la historia, están los antecedentes en los diarios de aquel entonces y eso es lo que nosotros vivimos de adentro. Claro. Ahora bien, estamos hablando de la marcha. Última pregunta en torno a este tema. ¿Hay solución? ¿Se puede recuperar? ¿Es factible que se recupere la hegemonía? El día que alguien integre a todos, porque esto es una lucha de egos también de cada uno. El que fue deportista destacado siente que es, el que no lo es, pues cree que ahora en la función como entrenador lo es. ¿Qué sucede en esto? Hay buen talento en el cuerpo técnico de los entrenadores mexicanos. El trabajo es que nadie trabaja en conjunto, primero en conjunto, que permite una competencia y acompañamiento y disminución inclusive de los recursos que se pueden utilizar al día, y que permitiera como equipo integrar los que trabajan en Chihuahua, como el caso de Horacio que mencionaba Luis, el caso de todos los de Chihuahua, Rubén Aricado, que era el entrenador de Nava, todos ellos pues están aislados de lo que antes tocaba ir a la Ciudad de México. Cuando tú eras fuera de la metropolitana de México, tenías que viajar a Ciudad de México, hacer las concentraciones, dejar todo en casa, aquí en Guadalajara, para poder estar allá. Sin embargo, cuando trabajas en equipo, tu crecimiento es exponencial de manera importante. ¿Por qué? Porque si trabajas en un lugar, aunque tú tengas un entrenamiento planificado, la carga no es lo mismo. Inclusive el día que no traes la fuerza suficiente para ir en la punta de trabajo, hay otros que te empujan. Entonces esto es lo que va fortaleciendo la cohesión del equipo, pero también va generando mayor carácter y conocimiento de sí mismo en una competencia de manera individual. Eso es lo que existe ahora. Sí hay material. El día que alguien tenga la intención de poderlos conjuntar, volveremos a recuperar. Yo en un tiempo dije, difícilmente vamos a ver una medalla de marcha, al menos varonil, en podium de Juegos Olímpicos. En mujeres se está trabajando extraordinariamente, eso qué bueno, pero son resultados individuales, no es un trabajo planeado de equipo ni de grupo. No es escuela, no es esto. No. Luis. Hace años, Sergio y César, aquí en Zapopan, Jalisco, se realizó un mundial de marcha, ¿se acuerdan? Creo que 2006, 2007, en donde vino un polaco, Robert Korczynowski, que ese arrasó con todo, ¿eh? Vamos, en los Juegos del 2000 en Sydney, él consiguió la medalla de oro adelante de Noé Hernández. Y hay que decir que esa marcha vino Eder Sánchez, si mal no recuerdo. Vinieron varios andarines que en su momento le dieron gloria a México, pero no pudieron con el polaco. El polaco figuró desde los Juegos Olímpicos del 96 hasta que se retira en 2008, ahora es entrenador allá en España, y se recuerda perfectamente porque luego se fue a otro mundial a Tijuana. Entonces, el tipo, la verdad que era un roble, vamos. Claro. Los mexicanos ya no pudieron con él. No, y bueno, lo triste es esto, ¿no? Que a fin de cuentas ves dónde está y no haces el esfuerzo de traerlo, porque pues, el señor Hausleber y Tadeusz Kepka, después del 68 es cuando consiguen que se queden aquí, ¿no? Ahí es correcto. Entonces ahí está la clave y de alguna manera se genera toda esta escuela de la marcha mexicana. Hacemos una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte.
¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? A partir de la rápida evolución de las nuevas formas y conductas de consumo, el marketing deportivo hace posible que esas nuevas formas de gasto empaten con la producción actual de bienes y servicios para el mismo. El fenómeno del deporte es una gran actividad social llena de simbolismos y rituales muy particulares, a la que los afanes económicos la han abordado con un singular empuje. Es decir, un segmento del deporte ha sido impregnado por los intereses del mercado, por aquellos que ven en esta extraordinaria actividad social una gran oportunidad para ampliar sus posibilidades de hacer negocio, de incrementar su difusión y de consolidar sus vínculos financieros y de otra índole. Y es que las dimensiones simbólicas del deporte parecen ser lo suficientemente importantes para que las grandes marcas vinculadas al mismo gocen de una gran popularidad superior a otras que no logran ligarse a esta esfera del quehacer social. Su lenguaje, sus mitos y sus tradiciones forman los diversos hilos que establecen desde su contexto simbólico un particular ambiente que atrae en consecuencia, entre otras dimensiones importantes del quehacer humano, singularmente a la económica. Usted sabe que en el deporte se vive más bien en medio de emociones, de aprensiones y esperanzas, apropiándose de ilusiones, asimilando desilusiones imaginarias y una gran parte en medio de muchos sueños y fantasías. De aquí que lo que perturba y atrae en el deporte no son a veces sus acciones, sino las opiniones y las figuraciones sobre el deporte mismo. En este sentido, la publicidad del espectáculo deportivo, por ejemplo, del próximo Campeonato Mundial de Fútbol, es presentada con una gran dosis de sentimientos y emociones, tomando la parte, la del deporte espectáculo, como si fuera el todo del fenómeno deportivo. Y por supuesto, haciendo de lado el resto de los ambientes constitutivos, generando por consiguiente una percepción distorsionada de este mundillo, la cual está encaminada a incrementar el consumo sedentario de los espectáculos y de los bienes ofertados para el aficionado asimilado al nuevo espíritu deportivo. Como usted sabe, es tal la influencia del deporte que se reconoce que cerca de la mitad del calzado y un tercio de la ropa deportiva son utilizados solo para hacer actividad física. En este sentido, no deja de apreciarse que la indumentaria deportiva es un símbolo social que los consumidores usan para diferenciarse, para satisfacer aspiraciones, sentido de pertenencia y, claro, sin dejar de lado que la afición a los espectáculos deportivos puede experimentar ese apreciado sentido catártico y figurativo del fenómeno deportivo. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿la afición al espectáculo y a la compra de indumentaria deportiva lo hacen a usted un auténtico deportista? Nos despedimos agradeciendo su atención y recordándoles su práctica diaria de la actividad física deportiva de su agrado. Muchas gracias. Bien, agradecemos esta participación del licenciado Saúl Joaquín Figueroa, premio al mérito deportivo del deporte en Jalisco, su acostumbrada cápsula y su acostumbrado consejo. Bueno, pues señores, hay otro de los puntos importantes dentro de la marcha. ¿Se pierde la técnica, mi César? Hablábamos ahorita, ¿o qué es lo que pasa? Porque de repente decía Luis, pues llegaron momentos en que, los mexicanos, descalificación. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la época donde México tiene problemas con las descalificaciones o los señalamientos en la biomecánica del desplazamiento es porque el reglamento de la Federación Internacional de Atletismo, en la correspondiente a la marcha, la edad mínima para asistir al panel de jueces era de 75 años. Entonces,
las cuestiones de reflejo y visión para un deporte de apreciación en la velocidad que ya el equipo mexicano trabajaba, no era tan fácil, no era visible. ¿Y qué es lo que sucede? Pues México tampoco era aceptado como un grupo que permitiera ser élite mundial, sobre todo sobre europeos, ingleses, canadienses, italianos, rusos, polacos. Entonces esa parte nunca fue aceptada y por ello el panel de jueces eran europeos en su mayoría. México empieza a hacer los señalamientos y a tratar de hacer los cambios correspondientes a que sean más jóvenes y empiezan a tener ya los marchistas mexicanos problema con los jueces. Después de ese periodo, que es donde empiezan descalificaciones, Daniel en Moscú 80, Ernesto en Seúl 88, y empieza hasta la de Bernardo, cuando termina en primero, con segundo de Korsonovsky y Noé, y en esa ocasión, pues resulta que la técnica era muy observada sobre los mexicanos. Obviamente, quienes no entendieron, ya venía una transición en la biomecánica o en los modelos de caminar o de competir, en que ya no era tanto asentado el nivel del cuerpo dentro de su eje, es decir, ya no había un apoyo más fuerte a que se notara que había un arco en la rodilla. La marcha tiene dos faltas en las que se tiene que señalar. Una es la flotación, que es el contacto con el piso cuando se están los dos pies en el aire. Y la otra es la flexión de la rodilla cuando el eje central debe estar en línea recta. ¿Qué sucede de esta manera? Que empezaron a mantener menos la rodilla en forma recta y empieza un latigazo a la pierna de ataque. ¿Qué hace la marcha? Si vemos la marcha de Pedraza era un poco más tipo militar, más tipo de camping. La marcha de Hausleber ya hay un trabajo estudiado en la mecánica donde se busca economizar inclusive el trabajo sobre una línea. Es donde él desarrolla el método de la marcha mexicana de la escuela. A partir de ahí, entonces, si vemos la actual marcha, pareciera que de la cintura hacia arriba no hay ni siquiera una armonía en el trabajo cuerpo, hombros, cadera, que mantenga un equilibrio. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues le da menos cansancio, pueden inclusive hoy los actuales marchistas trabajar con carrera, lo que anteriormente no se nos permitía. Lo nuestro era puro caminar, precisamente porque la técnica era cuidar mucho el contacto en el piso y que la rodilla estuviera un poco más. Precisamente la cadera te daba esa armonía corporal. Entonces que hay 3 etapas de la marcha, ¿no? El de José Pedraza, el de Hausleber y ahora Lupita. El de esta niña Lupita González Romero. Es correcto. Que el campeonato mundial que se celebró en China, vemos a chinas, a rusas, a italianas, y la mujer nacida en este país consigue con una muy buen paso, o sea que de mucha precisión, de mucha soltura en cuestión de confianza y de lograr lo que hemos visto, ¿no? Porque ya decíamos, desde el 2016 ha conseguido medalla, ha estado con la mano muy en alto, y los hombres, ¿dónde han estado, señor? Se han rezagado, se ha quedado, como bien dice César, bueno, la falta de continuidad en esta escuela, el interés y común, porque eso es bien importante, o sea, mientras cada quien esté jalando y quiera ser el experto, el sabiondo, bueno, pues se van a seguir perdiendo muchos talentos. Bien, esto es en torno de la marcha, pero también hay otra área que es la prueba de fondo, digamos pues que fue la escuela de Tadeusz Kepka, y hoy yo hacía esta reflexión, mi querido César y Luis. Hay carreras de 5, de 10, de 20 kilómetros, hay maratones, medios maratones, ultramaratones, pero se tienen cada semana, cada mes, y no nomás en Jalisco, en todo México. Y sin embargo, no tenemos un representante de fondo medallista. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto, César? Bueno, esto tiene una consecuencia de que el deporte empieza a convertirse en espectáculo y posteriormente como un mecanismo de recibir ingresos. Si se ve la cantidad de años que tienen los eventos deportivos, vamos a hablar por Guadalajara o podemos hablar en todo el país, van a tener
una edad superior a los 30 años de continuidad. Esos eventos hubo otros paralelos o periféricos que les encantó, pero empezaron a meterle dinero como bolsa para los premios. Ya no era el trofeo, no era la medalla, sino ahora el dinero. El patrocinador estaba aportando por lucir la marca ya a darle un formato más mercadotécnico a esa competencia, y eso que fue lo que fue degradando la participación competitiva. Empezaron las lesiones entre los que corrían el maratón. Los que pueden correr pruebas de 10,000 metros, pues pueden tener hasta semanalmente, pero no va a haber un rompimiento de una mejora en sus tiempos. ¿Por qué? Porque esa continuidad de todos los días estarse exigiendo en un fin de semana en competencia rompe con lo que viene siendo la armonía de una planeación en un macro ciclo que puede ser de 1, de 2, de 3 o de 4 años, y es alguien que está pensando en una competencia de Juegos Olímpicos. Y el único fondista que pudo haber estado en Río fue Juan Luis Barrios, que tuvo un problema. Y si hablamos de lesión precisamente, ¿no? Sí, participó, no participó ni en el medio maratón de aquí de Guadalajara. Luego de 2017 participó y lo ganó a una distancia abismal de los africanos o los kenianos, que hacen un buen trabajo en equipo, porque hay que decir que cuando inician la participación de estos hombres de color aquí en nuestro país, creo que fue en el 96, 97, entonces en un medio maratón que celebra aquí en Guadalajara en el Club Atlas, decía el hombre nacido en Ciudad Guzmán, Margarito Alonso, que si los atletas mexicanos no hacían equipo, no se iba a lograr nada, porque los kenianos o los africanos hacen equipo y es una forma de vivir de ellos, vamos. Recuerdo el medio maratón de Tequila, cuando Lazarus gana el medio maratón, haciendo un trabajo con sus compañeros, y él dijo, terminando pues el medio maratón, que le tocaba a él, le tocaba a él conseguir el primer lugar, porque fue del 1 al 6. Entonces, digo, es un trabajo que han hecho en equipo y se han mantenido, los han criticado, pero es parte de la vida. Es una forma que han hecho, digo, muy válidas, no están infringiendo, se ponen de acuerdo, hacen equipo y han estado de esa manera, pues ahora sí que buscando los mejores premios. ¿Por qué? Porque de esos viven y ellos lo han dicho, ¿no? O sea, los premios, y ya se los reparten, hacen, pero es un trabajo en equipo, en conjunto, que les ha pegado, no nomás aquí, en todo México y en otras partes de México. Lo han hecho su profesión. Claro. Sí. Una forma de vida. Así es, porque contrario al mexicano, el mexicano trae sus ocupaciones, trae su convivencia familiar, trae su convivencia de amistades, y ellos no, están entregados tiempo completo, dedicados y lo que bien mencionaba Luis, trabajan tan equipo que hoy pueden mandar lo que en la carrera se le puede llamar como liebre, el que puede jalar para romper el ritmo de aquellos que pueden ser potenciales competidores a la meta de los que pueden ganar por parte de los africanos. Un falso ganador, o como dirían en el ciclismo, la avanzada, hay quien se fuga, entonces todos se van con la finta y ya regresan. Así es las estrategias, tanto en el atletismo como en el ciclismo. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Bien, el tiempo es cruel, mis queridos invitados, Luis Fernando Córdoba y Luis César Macías. Bueno, a fin de cuentas, debemos estar contentos porque es cierto, platicábamos, llega la generación, es decir, Ana Guevara, campeona, y todo el mundo el apoyo al atletismo. Hoy está Lupita González, entonces la marcha va a tener nuevamente financiamiento, ¿no? Hay que salir en la foto todos. ¿O hay que salir en la foto? Sí. Dijera aquel. ¿Qué? Dilo. Sí, Hay que justificar. Lo de Ana Gabriela Guevara, digo, fue un boom, y una mujer que se dedicó de lleno al atletismo. Empieza en el 96, ya 97 hace sus buenas preparaciones, donde lo entrena Raúl Barreda, cubano que ha hecho muy buenas cosas aquí en nuestro país. Años, perdón, Luis, que hoy cumple años. Hoy cumple años, Raúl. Felicidades. Traía por último a Gaby Medina, no sé qué haya pasado, fueron a Monterrey,
Y en ese tiempo había una chica, Mayra González, que hacía en el relevo 4x400 con Ana Gabriela Guevara en unos Juegos Panamericanos, consigue la medalla de plata. Y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Ana Gabriela consigue la medalla de plata ya olímpica, ¿no? Es una mujer que ahora, bueno, ya anda en otra situación, pero en su momento... Hay que decirlo tristemente, y yo lo digo abiertamente, tristemente, de senadora, pero con no los resultados ni el apoyo al deporte. Tanto tiempo y tan grande que ha sido su trayectoria, y hoy la tienen presidiendo, creo que la Comisión de Migración, por el amor de Pero Dios. tenía más, nomás que hubo por ahí los conflictos, ya ves, bueno. Aquel exjugador, pero bueno. Bueno, César, ¿qué va a pasar? Pues, ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Hay, cuando se conjunten y se haga un trabajo planificado. Nadie va a tener un resultado si no se prepara para ello. Nadie va a concluir un estudio si no estudia. No puede obtener un título. El deporte es bondadoso y generoso en esas condiciones. Lo que sí es que mientras no haya una estructura y un sistema difícil, me refiero en el tema deportivo, no va a haber grandes resultados. Los resultados van a ser individuales, como siempre han sido. Estoy en lo cierto, se ha quitado la responsabilidad a entrenadores de entrenar, de hacer lo suyo por querer salir y tener presencia como institución deportiva. Totalmente. El problema es eso, que más que por cariño o por necesidad de un trabajo hacia una especialidad, es un compromiso de trabajo, y quienes realmente desarrollan esta función pues saben que no hay horarios, una prestación de un servicio no hay horarios, las dependencias no hay horarios, el hombre es el que marca sus pautas. En el deporte es lo mismo, no va a haber, si no tiene el apoyo, no va a poder funcionar. Finalmente, porque se nos va el tiempo, ¿hay que cambiar el chip de los dirigentes que entiendan verdaderamente el deporte? Totalmente y completamente, y deben de prepararse más. Muy bien. Mi querido César, el tiempo es cruel. Gracias por estar aquí Sergio, con nosotros. muchísimas gracias. Por compartir toda esta gran historia. Luis Fernando. Sergio, no hay que cambiar el chip, hay que cambiarlos a ellos, ¿no? Bueno, ya lo dijo Luis Fernando, hay que tratar. No, es que es cierto, ¿no? Pues sí, oye, la única de fondo es Marisol Romero, ¿no? Sí. Esta mujer es la única que ha conseguido cosas importantes actualmente, entonces pues hay que cambiarlo mejor a todos y que sea gente que esté comprometida. Y hay que dar el respaldo a entrenadores y a los propios atletas que son la base. Gracias, César, por estar de nuevo aquí. Gracias, un placer. Fernando. Gracias. A usted mil gracias por seguirnos. Recuerde, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Lo estará esperando la próxima semana. Gracias.